¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces toleramos menos de lo que merecemos, como si nuestro valor fuera una moneda de cambio barata? Marco Aurelio nos advirtió de este veneno silencioso hace casi 2000 años. Si te amas a ti mismo, no aceptes menos de lo que mereces. Hace algunos años me encontraba atrapado en un trabajo que drenaba mi alma cada día. Decía que estaba bien. Me convencía de que debía ser agradecido por tener empleo, pero en lo más profundo sabía que estaba aceptando menos. No era amor propio, era miedo. Una noche, hojeando Meditaciones de Marco Aurelio, leí una frase que cambió todo. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Esa noche decidí, nunca más. Quédate hasta el final, porque en este video no solo desmenuzaremos esta poderosa lección de Marco Aurelio, sino que también descubrirás cómo aplicarla para construir una vida donde tu valor no sea negociable, una vida donde cada decisión que tomes sea un acto de amor hacia ti mismo. Pone el reflejo del amor propio en la filosofía de Marco Aurelio. Amarse a uno mismo. ¿Cuántas veces lo escuchamos como un cliché sin sentido? Para Marco Aurelio no era una frase bonita, era una responsabilidad sagrada. En su obra inmortal Meditaciones, Marco Aurelio repetía una idea simple pero devastadora. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si piensas que mereces menos, vivirás como si lo merecieras. Si no proteges tu propio valor, nadie más lo hará. Pero aquí viene el golpe brutal. No se trata de afirmaciones positivas, ni de repetirte frente al espejo, yo soy suficiente. No, se trata de actuar de forma que refleje ese amor propio. Porque si tus acciones contradicen tu supuesto amor propio, ¿realmente te amas? Cuando toleras amistades tóxicas, relaciones donde te desprecian, trabajos que aplastan tu alma, estás enviando un mensaje silencioso al universo. Estoy dispuesto a aceptar menos. ¿Y sabes qué? El universo escucha. Marco Aurelio no solo meditaba sobre su lugar en el cosmos, lo defendía con cada decisión diaria. Para él, ser coherente era una cuestión de honor personal. No importaba si eras emperador o esclavo, tu valor era intrínseco, no otorgado por otros. Ahora, antes de continuar, hazte esta pregunta. ¿Estoy viviendo como alguien que se ama lo suficiente para no aceptar menos? El principio fundamental, la dignidad del ser humano. Marco Aurelio escribía para sí mismo. Nunca pretendió que sus meditaciones fueran publicadas. Esa es la razón por la que sus palabras son tan crudas, tan reales. En una de sus notas más reveladoras dijo: «Respétate a ti mismo más que a los halagos de los demás». Para los estoicos, la dignidad no era algo que podías ganar o perder con los logros. Era tu derecho natural. Por el simple hecho de existir, eras digno. Pero había una trampa. Debías actuar de acuerdo a esa dignidad. Marco observaba cómo muchos en Roma, cegados por el hambre de poder o la necesidad de aprobación, se vendían, aceptaban menos. Y eso, para un estoico, era un crimen peor que la pobreza o el fracaso. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos entregado nuestra dignidad en un intento desesperado por ser aceptados? Comparado con el pensamiento moderno de autoestima líquida basada en likes y validación externa, el mensaje de Marco Aurelio es un balde de agua fría. La dignidad es inviolable, pero solo si tú la proteges.
Así que, si alguna vez dudas de si debes tolerar una situación que te minimiza, recuerda esto. Cada vez que dices sí a menos de lo que mereces, dices no a tu propia dignidad. 3. El peligro de conformarte. ¿Por qué aceptar menos es un acto contra ti mismo? Aceptar menos no es simplemente un error de juicio. Es un acto de violencia contra ti mismo. Marco Aurelio lo sabía muy bien. En sus campañas militares vio cómo los soldados que no creían en su propio valor caían fácilmente en la desesperación, en la corrupción, en la traición a sí mismos. Escribió: «El alma se convierte en aquello a lo que presta atención. Cuando te acostumbras a aceptar migajas, una relación que te da afecto a medias, un jefe que apenas reconoce tu esfuerzo, amistades que solo están cuando les conviene, estás enseñándole a tu alma que eso es lo que merece. Y no hay traición más silenciosa ni más mortal que esa. El mundo moderno nos vende la resignación disfrazada de realismo. No esperes demasiado para no decepcionarte. Conformarte es ser maduro. Pero el estoicismo nunca habló de resignación. Habló de aceptar lo que no puedes cambiar, y cambiar sin descanso lo que depende de ti. Depende de ti quedarte en un trabajo que odias. Depende de ti permanecer en una relación que te desintegra poco a poco. ¿Depende de ti ignorar tus sueños por miedo al fracaso? La respuesta es sí, depende de ti. Entonces aceptar menos es elegir tu propia cadena. Marco Aurelio decía que no debíamos ser arrastrados como ganado por las pasiones o por la costumbre, sino caminar firmes, conscientes de cada paso. No vivas como si tuvieras 1000 años por delante. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, hazte bueno. Cada vez que aceptas menos, estás desperdiciando la vida que te queda. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? 4. La voz interior, el daimon como guía de tu valor personal. Dentro de ti, y Marco Aurelio lo creía firmemente, existe una voz, un principio rector, que los griegos llamaban daimon. No es una voz de orgullo o arrogancia, es una brújula interna hacia la virtud. Marco decía que el deber principal de cada ser humano es no traicionar a su propio daimon. Debes mantener puro tu guía interior, tu daimon, como si dependiera tu vida de ello. Y depende. Ese daimon no grita, no exige, solo susurra cuando sabes que mereces respeto, pero te callas. Solo late cuando ves que estás siendo tratado injustamente, pero miras a otro lado. Solo duele cuando renuncias a lo que amas por miedo. La traición al daimon es insidiosa porque no ocurre de golpe. Ocurre en pequeñas concesiones diarias. Una promesa que no cumples contigo mismo. Un sueño que abandonas porque no es práctico. Una versión mediocre de ti que empiezas a aceptar como la definitiva. ¿Qué pasaría si hoy hicieras el compromiso de nunca más traicionar a esa voz interna? ¿Qué decisiones cambiarías de inmediato? La filosofía de Marco Aurelio no pedía perfección, pedía coherencia. Si escuchas a tu daimon, sabrás cuando estés aceptando menos, y también sabrás que no tienes otra opción más que corregirlo. Tu dignidad no necesita justificaciones, solo necesita ser protegida. 5. El rol del autocontrol en establecer tus estándares. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones políticas, tragedias familiares, y sin embargo, nunca dejó que las circunstancias externas dictaran su estándar interno. El que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. La clave para no aceptar menos
para no conformarte está en un músculo olvidado en la era moderna, el autocontrol. Autocontrol no es reprimir tus deseos, es dirigirlos hacia algo más grande. Cuando no tienes autocontrol, el hambre de validación te llevará a relaciones destructivas. Cuando no tienes autocontrol, el miedo al cambio te condenará a empleos mediocres. Cuando no tienes autocontrol, la necesidad de aprobación te hará traicionar tus sueños. Marco Aurelio escribió que debemos ver nuestras pasiones y deseos como caballos salvajes. No permitas que tu mente se convierta en un campo de batalla de deseos desordenados. El autocontrol establece límites claros. ¿Qué tipo de amor aceptarás? ¿Qué tipo de amistad cultivarás? ¿Qué tipo de vida considerarás digna de ser vivida? Y esos límites, una vez puestos, no deben ser negociables. Si no eres tú quien traza tus estándares, será el mundo quien los trace por ti. ¿Realmente quieres vivir bajo las expectativas de otros? 6. Amor propio versus ego. ¿Dónde trazar la línea? Aquí surge una pregunta crítica. ¿Cómo distinguir entre el verdadero amor propio y un ego inflado que arruina relaciones, oportunidades y tu propia paz? Marco Aurelio fue despiadadamente claro en esto. No se trataba de pensar que eras mejor que otros, sino de recordar que no eras menos. En sus meditaciones escribió: no te valores más de lo que realmente eres, pero tampoco menos. El amor propio que predica Marco no se grita, se demuestra en silencio. No necesita que humilles a otros, ni que te pongas máscaras de superioridad. El verdadero amor propio no busca aplausos, busca coherencia. Cuando actúas movido por el ego, buscas reconocimiento constante, te comparas obsesivamente. Crees que ser mejor que otros es la meta. Cuando actúas movido por amor propio, eres fiel a tus valores sin importar si alguien lo ve o no. Sabes que tu valor no aumenta ni disminuye por comparaciones externas. Entiendes que tu única competencia eres tú mismo, tu mejor versión. Marco Aurelio decía que el ego es como un veneno dulce. Al principio te da poder, luego te destruye desde dentro. Entonces la regla de oro es simple. Si tu amor propio lastima a otros o necesita ser validado constantemente, no es amor, es ego disfrazado. El amor propio verdadero es sereno, humilde y firme. ¿Te amas realmente o solo alimentas tu ego? ¿Tus estándares protegen tu alma o solo inflan tu orgullo? Estas preguntas, incómodas pero esenciales, nos devuelven al núcleo de la filosofía estoica. La virtud interna es el único estándar real de éxito. 7. La práctica del desapego emocional para proteger tu valor. Aceptar menos muchas veces nace de un apego enfermizo. Apego a la aprobación, apego a la rutina, apego al miedo de perder. Marco Aurelio conocía este veneno demasiado bien. En su vida perdió hijos, amigos, compañeros de batalla. Vio cómo todo lo amado podía desaparecer en un instante. Y aún así escribió: recuerda cuán breve es todo lo que ves, y cuán efímero. El ayer ya no es nada, el mañana es incierto. El desapego emocional no significa indiferencia. Significa amar profundamente sin ser esclavo de lo amado. Cuando practicas el desapego, puedes amar a una persona, pero no permites que el miedo a perderla te haga aceptar maltratos. Puedes valorar un trabajo, pero no te defines por él hasta el punto de tolerar humillaciones. Puedes soñar grande, pero no destruyes tu dignidad si el sueño tarda en llegar. Marco nos recuerda que el verdadero control está en nuestra mente, no en el mundo exterior. ¿Te estás aferrando a algo que te obliga a aceptar menos?
¿Qué pasaría si soltaras el miedo y confiaras en que tu valor no depende de conservar nada ni a nadie? El desapego te libera para defender tus estándares sin odio, sin rabia, sin desesperación, solo con serenidad, porque quien sabe soltar, sabe también elegir mejor. 8. Memento mori. Recordar tu mortalidad para exigir respeto hoy. Uno de los principios más duros y más hermosos del estoicismo es memento mori. Recuerda que vas a morir, no como un pensamiento morboso, sino como un recordatorio brutal de urgencia. Marco Aurelio escribió: no pospongas el vivir, porque el tiempo también se está muriendo contigo. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás robándote vida. ¿Cuántos años has perdido esperando a que otros te valoren? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo a pedir lo que merecías? ¿Cuántas veces te has dicho, mañana será diferente, sabiendo que tal vez no haya mañana? Memento mori nos corta la excusa de raíz. No tienes tiempo para aceptar menos. No tienes tiempo para vivir a medias. La muerte no avisa, la muerte simplemente llega. Y cuando llegue, ¿qué vida encontrarás en tus manos? ¿Una vida llena de concesiones, silencios, resignaciones? ¿O una vida donde cada día fuiste fiel a ti mismo, aunque costara todo lo demás? Marco Aurelio nos desafía. No pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Así de simple, así de brutal. Hoy estás siendo el hombre o la mujer que se ama lo suficiente para no aceptar menos. No hay más tiempo, solo hay ahora. Nine. Ejemplos históricos. Cómo Marco Aurelio aplicó esta filosofía en la adversidad. No basta con hablar de dignidad, hay que verla en acción. Marco Aurelio no solo escribió sobre amor propio, dignidad y estándares, los vivió en el fuego más intenso que cualquier ser humano pueda enfrentar. Primero pensemos en su ascenso al poder. Marco Aurelio no pidió ser emperador, no ambicionaba la corona, fue empujado a ella. A los 17 años ya había sido adoptado por Antonino Pío, el emperador, quien lo formó para gobernar. Pero Marco temía el poder. Sabía que en Roma el poder corrompía a los mejores. Entonces, ¿qué hizo? Juró a sí mismo no ser gobernado por el poder, sino por la virtud. En Meditaciones escribió: el trono es un accidente, la única verdadera autoridad es el dominio sobre uno mismo. Desde el primer día como emperador, vivió con una claridad feroz. No aceptaría menos de lo que exigía su conciencia, aun si eso le costara el favor del Senado, del pueblo o de sus propios amigos. ¿Te imaginas vivir bajo esa presión y aún así negarte a actuar en contra de tu propio código interno? Marco lo hizo, día tras día. Segundo, durante la peste antonina, una de las pandemias más letales de la historia antigua, Marco Aurelio no huyó a su villa de retiro como muchos nobles. No, se quedó en Roma. Organizó hospitales, supervisó medidas sanitarias, escuchó súplicas de ciudadanos desesperados. Era emperador. Podía haberse protegido, podía haber dicho, mi vida vale más. Pero Marco sabía que su deber hacia su pueblo no era negociable. Él no aceptaba menos de sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros justificamos abandonar nuestros valores cuando la vida se vuelve incómoda? ¿Cuántas veces elegimos lo fácil, lo conveniente, lo que todos hacen? Marco nos muestra con su ejemplo que el verdadero amor propio incluye exigirse ser mejor, incluso cuando nadie lo vería, incluso cuando hacerlo duele. Tercero,
Pensemos en su guerra contra los pueblos germanos durante las campañas del Danubio. Marco estaba agotado, enfermo, atormentado por la pérdida de varios hijos. Cualquier otro emperador habría delegado el mando, habría firmado tratados mediocres para asegurar la paz. Pero Marco no aceptó menos para Roma, ni menos de sí mismo. Durante años dirigió personalmente las tropas desde el frente, durmiendo en tiendas miserables, soportando inviernos brutales, escribiendo por las noches en su cuaderno reflexiones para no perder su alma en medio de la barbarie. Una de sus notas más impactantes de ese periodo dice: «En medio de la corrupción sé incorruptible, en medio de la oscuridad sé luz». Este no era un emperador de discursos, era un emperador de actos. No hay hipocresía en Marco Aurelio, solo hay coherencia feroz entre lo que escribió y lo que vivió. ¿Te imaginas aplicar esa coherencia brutal en tu propia vida? No tolerar relaciones a medias, no tolerar trabajos que matan tu espíritu, no tolerar excusas internas que sabotean tus sueños, no porque seas arrogante, sino porque entiendes, como Marco, que vivir fiel a tu dignidad es el único camino hacia una vida que valga la pena. Transformar tu vida diaria, microacciones estoicas para defender tu valor. Ahora que conocemos las ideas y el ejemplo de Marco Aurelio, surge la pregunta inevitable: ¿cómo aplicarlo hoy? Porque leer frases poderosas está bien, pero vivir como un estoico moderno, eso es lo que transforma vidas. Te propongo microacciones estoicas que puedes empezar a practicar hoy mismo, no mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy. 1. Establece un estándar innegociable cada mañana. Antes de salir de casa, decide una cosa que no vas a tolerar. Ejemplo: hoy no permitiré que nadie me falte el respeto, ni siquiera yo mismo. 2. Usa el momento Marco ante cada decisión. Cuando tengas que tomar una decisión importante, aceptar un trabajo, quedarte en una relación, firmar un acuerdo, pregúntate: ¿esta acción refleja amor propio o miedo? 3. Practica el desapego en pequeñas cosas. Deja ir algo pequeño cada día, una discusión innecesaria, un objeto inútil, una necesidad de aprobación. El músculo del desapego se fortalece entrenándolo en lo cotidiano. 4. Haz un inventario nocturno de dignidad. Antes de dormir, revisa tu día y pregúntate: ¿en qué momento defendí mi dignidad? ¿En qué momento la comprometí? No para castigarte, sino para mejorar con brutal honestidad. 5. Recuerda memento mori a diario. Escribe en un papel: hoy podría ser mi último día. ¿Estoy viviendo como alguien que se ama? Léelo en la mañana, léelo en la noche. Estos pequeños actos, insignificantes para el mundo, construyen el tipo de vida que Marco Aurelio viviría con orgullo. No necesitas ser un emperador para ser estoico. No necesitas ser famoso, ni tener millones, ni tener una vida perfecta. Solo necesitas una cosa: no aceptar menos de lo que tu alma sabe que merece. Y actuar cada día como si tu vida dependiera de ello. Porque, en el fondo, depende.